Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Hemos venido estudiando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En el video anterior hablamos en cuanto a Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12. Quisiera hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora antes de tratar el pasaje que vamos a ver en esta ocasión. Toda la primera parte del capítulo 1 de Colosenses, los versículos 1 hasta el 12a, nos muestran tres aspectos principales que Pablo ha venido tratando. Primero, el saludo inicial propio de cada una de las cartas del apóstol. Después, una acción de gracias que también es común en las cartas de Pablo, donde él agradece a Dios en este caso por el fruto que el evangelio ha producido en los colosenses, y lo que vimos la semana anterior, los dos videos anteriores, de hecho, la oración que el apóstol eleva a Dios a favor de los colosenses. El saludo inicial, la acción de gracias y la oración por los lectores. El enfoque en esta primera parte del capítulo 1 de Colosenses ha sido el crecimiento y fruto que produce el evangelio, un tema que se repite tanto en el versículo 6 como en el versículo 10 del capítulo 1. Ahora, antes de tratar el pasaje que nos toca en esta ocasión, quisiera hablar un poquito en cuanto a la importancia de la estructura al estudiar un libro bíblico. Cuando estamos estudiando un libro de la palabra de Dios, nos interesa no solo el contenido del libro en cuestión, lo que el autor está diciéndonos, sino también el orden en el cual el autor presenta sus temas. Este orden o estructura, lo que algunos llaman la arquitectura literaria del libro, es muy importante en la correcta interpretación del libro bíblico. Nos interesa entonces no solo lo que el autor dice, sino también cómo lo dice, la manera en que él ordena el contenido de sus temas. Eso es lo que llamamos acá estructura. Ahora, el pasaje que vamos a comenzar a estudiar en esta ocasión, que es capítulo 1, versículos 12 al 14, es parte de una sección que abarca Colosenses 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 23. Es uno de los pasajes doctrinales más importantes de la carta. Es importante notar eso desde el inicio. Precisamente debido al desafío y problema que enfrentaban los lectores originales de la carta, las doctrinas más importantes que Pablo va a tratar en este pasaje, en esta sección, son primero la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Ahí abajo están los versículos donde aparece. En segundo lugar, la cristología, que es la doctrina en cuanto a Jesucristo, su persona y su obra, especialmente capítulo 1, versículos 15 hasta el 20, y la escatología, que es la doctrina en cuanto a los eventos futuros o finales. Y aparece ahí en capítulo 1, versículos 22 y 23. Estas tres doctrinas, soteriología, salvación, cristología, Cristo, escatología, los eventos futuros, estas doctrinas clave se repetirán en otras secciones fundamentales de la carta. Son de las doctrinas más importantes que aparecen en la carta a los colosenses. En contraste, algunas otras doctrinas importantes, como por ejemplo la neumatología, la doctrina acerca del Espíritu Santo, o la eclesiología, la doctrina de la iglesia, aunque aparecen en el transcurso de la epístola, no reciben la atención de las tres primeras mencionadas: soteriología, cristología y escatología. De nuevo, esto es así porque los lectores no experimentan problemas neumatológicos o eclesiológicos, sino, y esto es importante recordarlo, los problemas que enfrentan están relacionados con la absoluta supremacía y plena suficiencia de Cristo, especialmente para nuestra salvación, que es la soteriología, y para nuestra esperanza futura, que es precisamente la escatología. Es en estos temas que Pablo más recalca la plena suficiencia de Cristo para nuestra salvación y para nuestra gloria futura.
Entonces, como puede claramente observarse de esto que he mencionado, en este breve pasaje que vamos a comenzar a estudiar en esta ocasión, Colosenses 1, de los versículos 12 hasta el 14, Pablo va a entrelazar, va a unir sus temas teológicos principales: salvación, más Cristo, más destino futuro, que es la escatología, y lo hace, une estos tres temas principales en ese pasaje que vamos a estudiar hoy, siempre en respuesta a la problemática particular de los colosenses. Yo me atrevería a decir que más que muchas otras de las cartas del Nuevo Testamento, Colosenses está diseñada enteramente de principio a fin para dar respuesta a la problemática particular de los lectores originales, incluso en la manera en que Pablo trata sus doctrinas principales, que en este caso tienen que ver con la salvación, con Cristo y con la esperanza futura. Eso es una especie de introducción a el pasaje que vamos a comenzar a estudiar en esta ocasión, que es, repito, Colosenses 1 del 12 al 14. Y lo voy a leer para ustedes. Dice así: dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El texto surge de la acción de gracias que debemos dar continuamente al Padre. Así está en el versículo 12. Esta acción de gracias es una de las áreas de crecimiento continuo del creyente que Pablo expone en su oración a favor de los lectores en capítulo 1, versículos 9 hasta el 12. Ese es el contexto. Pablo viene orando por ellos. Como parte de esa oración, ellos deben dar gracias al Padre, y luego Pablo introduce el tema de la obra salvífica del Padre a nuestro favor. Y debemos notar entonces que la obra de salvación que el pasaje presenta, por la cual agradecemos continuamente, fue realizada por el Padre. Es al Padre a quien damos gracias por esa obra de salvación a nuestro favor. De hecho, repetidamente, la carta muestra al Padre como aquel a quien damos gracias. Ahí aparecen abajo los versículos. Y lo hacemos, damos gracias al Padre por la obra que realiza en nosotros, especialmente a favor de nuestra salvación. Y de nuevo, ahí están los pasajes. Dios como Padre conecta entonces las ideas de la herencia que el pasaje menciona. Vamos a recibir la herencia del Padre, y la idea de Dios como Padre conecta también con la descripción de Cristo como el Hijo de su amor, que en la traducción que yo leí dice su Hijo amado. Entonces, ¿por qué Pablo nos dice que es al Padre a quien debemos dar gracias? Porque es el que nos va a dar la herencia, es su herencia, la herencia del Padre, y porque ese Padre nos da esa herencia a través de su Hijo amado, o el Hijo de su amor, que sería una traducción más literal. ¿Cuál es la estructura de este pasaje que estamos estudiando? La idea central, primero, es que el Padre nos capacitó para la herencia futura. Esa es la idea central de Colosenses 1 del 12 al 14. El Padre nos capacitó para la herencia futura, y lo hizo de tres maneras que el pasaje presenta. ¿Cómo nos capacitó el Padre para la herencia futura? Primero, nos libertó de la autoridad de las tinieblas. Es la primera parte del versículo 13. Segundo, nos trasladó hacia el reino de su Hijo amado. La segunda parte del versículo 13. Y tercero, nos redimió en su Hijo amado. Y eso es el versículo 14. Ahora, quiero decir esto, y me parece muy importante. La imagen soteriológica, la imagen salvífica principal que nos presenta este pasaje es
la de la liberación, tanto del dominio de las tinieblas como también de la pena y poder del pecado. Vamos a hablar de esto más en el próximo video, cómo la imagen de la liberación tiene que ver con el hecho de que el Padre nos sacó del dominio de las tinieblas, como también con el hecho de que ya no estamos bajo el dominio del pecado, porque la palabra redención que aparece en el verso 14 apunta a eso, pero vamos a estar hablando de esto más adelante en el próximo video. En este video, por cuestión de tiempo, vamos a enfocarnos enteramente en la exposición del versículo 12, que es la idea principal del pasaje. El Padre nos capacitó para la herencia futura y debemos entonces agradecer continuamente al Padre, porque Él fue el que nos capacitó o el que nos hizo aptos, que es otra manera de traducir el verbo, para la porción de la herencia de los santos en la luz, que sería una traducción literal del versículo 12. El Padre nos capacitó o nos hizo aptos para la porción de la herencia de los santos en la luz. El término capacitó es importante y necesitamos hablar de él. Pablo utiliza esa misma palabra especialmente en sus cartas a los Corintios, primera y segunda de Corintios, para expresar el hecho de que Dios capacita a quienes en sí mismos y por sí mismos son incapaces, inadecuados, indignos e inmerecedores de algo. Abajo están los pasajes de las cartas a los Corintios, donde Pablo utiliza el mismo verbo, capacitar, que aquí en Colosenses 1:12. El Padre capacita a los que son incapaces en sí mismos o por sí mismos de hacer algo. En el caso de Colosenses 1:12, el Padre nos capacitó para su herencia futura, precisamente porque por nosotros mismos somos indignos de ella. Somos incapaces de alcanzarla por nuestros propios esfuerzos o méritos. Dios tiene que hacerlo. Dios tiene que capacitarnos para alcanzar su herencia, porque nosotros no podemos alcanzarla por nosotros mismos. En nosotros mismos somos absoluta y totalmente incapaces e inadecuados de alcanzar esa herencia. Y esto, hermanos, creo yo, es motivo suficiente para agradecer continuamente al Padre, que es lo que dice el versículo 12. Nuestro futuro está asegurado debido a la obra del Padre en y por nosotros. Dios nos capacitó cuando éramos incapaces. ¿Para qué nos capacitó Dios? Dice el pasaje, para la porción de la herencia de los santos en la luz. La herencia que Pablo menciona ahí, que también se menciona en Colosenses 3:24, es la esperanza reservada para nosotros en los cielos, de la cual ya Pablo habló en capítulo 1, versículo 5. Esa herencia, esa esperanza nos llegó, dice la primera mitad del capítulo 1, mediante el Evangelio, tema que también se menciona en capítulo 1, versículo 23. Es la esperanza de la gloria futura que Pablo más adelante va a mencionar en 1:27 y en capítulo 3, versículos 3 y 4. Toda esa sección de la carta a los Colosenses apunta a esa esperanza reservada para nosotros en los cielos, a esa gloria futura, a esa herencia para la cual Dios nos capacitó. Es la herencia de los santos. Los santos es el término característico que usa Pablo en la carta para referirse a los auténticos creyentes. Abajo están los versículos. Aquí en 1:12 enfoca nuestro destino definitivo de completa separación de todo pecado para hacer una ofrenda a Dios. Tema que se menciona más adelante en 1:22.
Los santos, entonces, la herencia de los santos tiene que ver que cuando en el futuro alcancemos esa esperanza, esa gloria futura, vamos a ser completamente liberados del pecado en nuestras vidas. Ahora, la expresión en la luz, porque el pasaje dice la herencia de los santos en la luz, contrasta rotundamente con la autoridad de las tinieblas en la cual antes nos encontrábamos y que Pablo va a mencionar en la primera mitad del versículo 13. Esa frase completa que Pablo utiliza ahí, la herencia de los santos, proviene directamente del Antiguo Testamento. Allí, en el Antiguo Testamento, se refería a la tierra que Dios había prometido y dado al pueblo de Israel. Era la herencia y los santos eran precisamente el pueblo de Israel. Los judíos, el pueblo de Israel, consideraban que todas las otras naciones moraban en la oscuridad completa, pero sin ninguna esperanza de que llegaran un día a la luz. Por otra parte, la carta a los colosenses enfatiza vez tras vez que nosotros, los creyentes gentiles, somos ahora precisamente participantes en pleno derecho de las promesas y del futuro que Dios había dado a Israel en el Antiguo Testamento, y abajo están los pasajes donde este tema aparece. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? En el Antiguo Testamento, solo el pueblo judío había sido destinado, Dios le había prometido que iba a recibir la herencia de los santos. Pero ahora en el Nuevo Testamento, y particularmente aquí en Colosenses, nosotros los gentiles, los no judíos, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos también participantes en pleno derecho de esa esperanza futura, de esa gloria futura, de esa herencia futura, y esto debido a la capacitación de Dios y no a nuestra propia dignidad. Estoy llegando ya al final de este estudio, pero hay varias cosas que quisiera recalcar, cosas que ya hemos mencionado de alguna u otra manera. Primero, este pasaje, Colosenses 1 del 12 al 14, es el primer pasaje soteriológico de la carta, el primero que habla de la doctrina de la salvación, la cual es una de las doctrinas principales en Colosenses. Todos los demás pasajes que mencionan nuestra salvación en la carta a los colosenses, que están ahí abajo, se basan y fundamentan en lo que dice este pasaje que estamos estudiando ahora. Cuando en el futuro veamos los otros pasajes soteriológicos de la carta, vamos a tener que regresar a este como fundamento de la doctrina de la salvación en Colosenses. En segundo lugar, quiero recalcar que en este pasaje de Colosenses 1 del 12 al 14, la salvación se presenta en tres tiempos, por decirlo de alguna manera. Se presenta en tiempo futuro, es la herencia que vamos a recibir. Se presenta en tiempo pasado, porque Pablo dice que el Padre nos libertó de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso ocurrió en el pasado, pero también se presenta en tiempo presente, porque el tiempo verbal del verbo tenemos en el versículo 14 es presente. Tenemos la redención, que es el perdón de los pecados. La salvación es futura, la herencia pasada, la liberación, el traslado al reino del Hijo, y presente en cuanto a la redención. De esto vamos a hablar más en el próximo video. Y el tercer tema que quiero recalcar en esta ocasión es esa grandiosa salvación, esa grandiosa herencia que está reservada para nosotros en los cielos, que Pablo menciona en 1:5 y en 1:12. Nos ha sido concedida por el Padre, es la herencia del Padre. Es el Padre de Cristo quien es su Hijo amado, a quien el Padre le asignó un reino. El Padre le asignó a Cristo, su Hijo amado, un reino que Pablo menciona en la segunda parte del versículo 13. Pero es también nuestro Padre quien nos hizo aptos para la herencia.
para su herencia que Él quiere darnos y que vamos a recibir en el futuro. Y el cuarto y último aspecto que quiero recalcar, y este es fundamental, y con este cerramos el video, es que la función pragmática de este texto de Colosenses 1 del 12 al 14 consiste en producir en nosotros una continua y gozosa acción de gracias a Dios. Con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre, quien nos capacitó para esa herencia futura. Jonathan Edwards, el principal teólogo en la historia de los Estados Unidos de América, solía decir que el entendimiento espiritual de las verdades bíblicas tiene por objetivo despertar en nosotros emociones espirituales, las cuales a su vez nos moverían a una práctica cristiana. El entendimiento espiritual produce emociones espirituales que nos mueven a la práctica cristiana. En el caso de este pasaje de Colosenses 1 del 12 al 14, el proceso sería nuestra herencia futura. El entendimiento espiritual de esa verdad produce en nosotros gozo como emoción espiritual que nos mueve a agradecer continuamente al Padre, que es la práctica cristiana que se espera de nuestro entendimiento de esa herencia. Déjame poner el pasaje en términos actuales para que realmente tenga en nosotros el impacto que Pablo quería desde que lo escribió que tuviera en nuestras vidas. Tú y yo, como gentiles, como no judíos, estábamos antes enteramente excluidos de la herencia y las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Tú y yo vivíamos bajo la autoridad de las tinieblas en nosotros mismos y por nosotros mismos éramos completamente indignos, inadecuados, incapaces e inmerecedores de esa herencia. Éramos también totalmente impotentes para cambiar nuestra condición. Pero el Padre, mediante la persona y obra de su Hijo amado Jesucristo, nos capacitó, nos hizo aptos, adecuados para participar de esa herencia futura. Actualmente esa esperanza está preparada y reservada para nosotros en los cielos, dice capítulo 1, versículo 5. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Sin importar qué tan oscura pueda ser tu situación presente, y tal vez lo es para algunos de los que están viendo este video, una situación difícil en su vida actual, sin importar eso, qué tan oscura pueda ser tu situación presente, tu futuro es especialmente, plenamente brillante con los santos en la luz. Estas gloriosas verdades indudablemente deben movernos a un gozoso agradecimiento. Por eso vamos a terminar este video dando gracias al Padre por esa herencia que Él nos ha dado. Vamos a orar. Padre, queremos venir ante ti, tratando de comprender lo que tú has hecho a nuestro favor en Cristo Jesús, como siendo antes completamente indignos, inmerecedores e inadecuados. Tú nos capacitaste, nos hiciste aptos para participar en la herencia de los santos en la luz, nos incluiste en las promesas, en el destino glorioso que tienes para tu pueblo. Gracias, Dios, gracias. Gracias por Cristo Jesús, el Hijo de tu amor. Gracias por esa herencia futura que nos espera. Y gracias porque hoy, Dios, esa esperanza puede darnos ánimo y fuerzas incluso en nuestras situaciones más oscuras, más difíciles. Gracias, Padre. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Esto es Artios Biblia. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.